mujeres. Esta misma tarde se llevará a cabo la presentación de Cuadernos de Estrategia 229, Panorama Nuclear Global. Será a las 8 de la tarde en el Círculo de Amistad 12 de enero de Santa Cruz de Tenerife, y a cargo de esta presentación estará Víctor Vados Nieto, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, general de brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, que nos acompaña aquí esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, parte de su trayectoria transcurre por la Academia General Militar como teniente de infantería. Su primer destino en 1988 fue en el Tercio Gran Capitán número 1 en Melilla. A lo largo de su carrera ha ocupado distintos puestos, también ha participado en misiones en el exterior y ha asumido importantes cargos como el de segundo del jefe de Estado Mayor en el Cuerpo de Ejército Británico de Acción Rápida de la OTAN, y desde agosto de 2024 ejerce, como decimos, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Seguro que se me quedan un montón de cosas, señor Vados Nieto, ¿no? De su trayectoria. Es una buena síntesis. Bueno, este cuaderno, por ejemplo, que se presenta hoy, viene a darle continuidad a otro trabajo anterior. Bueno, sí, de algún modo lo que se ha tratado en el Instituto es actualizar la situación en la que nos encontramos ahora mismo de proliferación nuclear, ¿no? Con cierta preocupación estamos viendo lo del Instituto, pues cómo va aumentando las ojivas, sobre todo por parte de China, y cómo en ese rumbo que parece de colisión, esperemos que no lo sea, de esa multipolaridad en la que nos encontramos ahora mismo en la geopolítica mundial, con un pivote de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico, pues el arma nuclear obviamente tiene grandísima importancia, como está teniendo el conflicto de Ucrania por la disuasión que está imponiendo de su arsenal nuclear Rusia. ¿Y qué posibilidades hay hoy de una guerra nuclear? A día de hoy, pocas, gracias a Dios. Esperemos que sea así. Durante muchísimos años, en la Guerra Fría, la doctrina Schelling, que creo que la conocerán, ¿no?, de la destrucción mutua asegurada, el MAD, ¿no?, el Mutual Assurance Destruction, pues paradójicamente lo pudo pensar, evitó un gran enfrentamientos interestatales. Sí, hubo guerras por delegación, guerras por sí, pero precisamente fue esa disuasión nuclear, esa seguridad de la segunda respuesta, y que esa segunda respuesta llevaría al Armagedón final, ¿no?, al fin del mundo, pues evitó una confrontación, y esperemos que en esa lógica sigamos instalados. En cualquier caso, haciendo quizás un análisis de este contexto geopolítico actual, señor Vados Nieto, ¿existe un riesgo real de enfrentamiento entre grandes potencias? Existe una competición geopolítica clarísima entre Estados Unidos y su rival geopolítico, que es China, donde el escenario y el centro de gravedad geopolítico se está trasladando al Indo-Pacífico, donde Estados Unidos está tratando de desengancharse de lo que para él es un pequeño lodazal, que es Europa, donde tiene implicada ahí más de 100.000 efectivos militares ahora mismo en el teatro europeo y Oriente Medio, para pivotar hacia allá. Y por tanto, sí tenemos una competición que es geopolítica, es tecnológica, es arancelaria, y con China principalmente. Luego hay otras potencias, que a mí algunas de ellas me gusta llamarles, más que revisionistas, son revanchistas, porque están de algún modo desafiando el orden internacional que nos dimos en Bretton Woods. ¿Cuáles son? Pues la primera de todas es Rusia. Rusia es el gran oso herido, ese oso que se ha escondido en la madriguera y que va ahora dando zarpazos el que acerca a su alrededor, porque va buscando la grandeza de esa Unión Soviética y la grandeza de del imperio zarista, ¿no? Y luego hay otros que, pues bueno, es como Estados Unidos le llamaba el cuarteto del caos, ¿no? Le llamaba también el eje del mal, en el que nos encontramos a Corea del Norte, nos encontramos a Irán, donde entran otras dinámicas más de competición regional, de ese tablero del que nos hablaba Belsinski. Y en este tablero político, ¿qué figura ocupa la Unión Europea? Lo digo porque quizás con el nuevo Estados Unidos que nos estamos encontrando ahora, ¿qué posición está ocupando Estados Unidos y qué debilidades podemos encontrar? Bueno, la Unión Europea ahora mismo nos hemos enfrentado a una realidad ante el espejo, los famosos dividendos de la paz, en los que no hemos invertido suficientemente en seguridad, pues porque teníamos un paraguas de seguridad de Estados Unidos. Y ahora nos encontramos con la necesidad de tener que cubrir unas necesidades y unas capacidades que no teníamos, porque ese paraguas es posible que no lo cierren y se lo lleven hacia el Indo-Pacífico. Por tanto, yo creo que la Unión Europea, como actor global que tiene que ser, llamado a serlo, además por economía, porque es la segunda economía junto con China, estamos en 23-24 billones, pues yo creo que esto se presenta para la Unión Europea como una gran oportunidad de tener de redefinir su arquitectura de seguridad y defensa. Y en ello estamos ahora mismo toda la Unión Europea, toda Europa, incluyendo al Reino Unido, que como bien ha dicho, pues he estado ahí 4 años y conozco bien
y después del Brexit se han dado cuenta que hace mucho frío fuera de la Unión Europea y creo que a través de la seguridad están tratando de acercarse nuevamente, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad para que nos demos una arquitectura de seguridad y defensa y seamos conscientes de la importancia de la seguridad como paradigma y constructo bajo el cual tenemos derecho de libertades y desarrollo. ¿Y es viable esa política de defensa común? Lo digo porque luego cada uno de los países tiene su propia ideología a la hora de armarse, señor Bados Nieto, sobre todo que cada país ve quizás los peligros de una manera diferente, ¿no? En función quizás de su frontera. Totalmente, así es. El problema es que converger en intereses 27 estados es muy complicado. Entonces, cuando se habla de ejército europeo, pues puede haber ejército sin Estado o Estado sin ejército, pero no puede haber un ejército que responda a 27 Estados. Eso está complicado, ¿no? Sí es cierto que la percepción de la amenaza es muy diferente. Cuando uno se pasea tuve oportunidad por los 3 países bálticos y sienten, como dice una expresión muy anglosajona, tienen el cocodrilo más cerca de la canoa, evidentemente, como lo tenemos aquí, o lo tienen ustedes aquí, ahí al otro lado en el Sahel, pues evidentemente la percepción de la amenaza es diferente. Ahí arriba hay una amenaza existencial, porque tienen un 20% de población rusa, 2 de ellos, como Letonia y Estonia, y un 5% Lituania, y tiene Rusia enfrente y tiene una experiencia histórica que les avala en el sentido de que tienen que defenderse, igual que ustedes aquí pues tienen el problema del saheliano, ¿no? Hablemos del Sahel, precisamente, porque nos encontramos en la frontera sur de Europa. En ese sentido, ¿cuál es la situación o la realidad a día de hoy? ¿Y a qué peligro nos exponemos? Me gusta mucho que me diga la frontera sur de Europa, porque no es el flanco sur, es la frontera. Y nosotros le gusta decirlos en el instituto, es el frente sur, no es el flanco sur. España siempre aboga por el flanco sur, hay que mirar al sur. Y efectivamente, tuvimos la oportunidad de ir el instituto con unos analistas, una delegación encabezada por mí a Senegal hace 2 semanas en fin, estuvimos en Dakar entrevistando a las autoridades, tanto militares como think tanks civiles, ¿no? Y también estuvimos en Nouakchott, en Mauritania, para percibir exactamente dónde está el problema. Y el problema, pues evidentemente, es Sahel. Ahora mismo hay 3 gobiernos, como Níger, Burkina y Mali, con unas juntas militares, donde el Africa Corps, ya antes Wagner, pues está apoyándolas, combatiendo a los tuaregs del norte. Básicamente son digamos, elementos de ISIS y de Al-Qaeda, y eso al final lo que está haciendo está empujando muchísima población hacia las fronteras, que trata, como lo decía el otro día un general en Dakar, me decía, tratamos de pararlas, pero claro, no tenemos un ejército hay muchísima porosidad en la frontera, ¿no? Pues ellos hablan el idioma Wolof, pero que se habla en todo el territorio, incluso sur de Mauritania. Y Mauritania ahora mismo hay 300.000, tiene un campamento de refugio con 300.000 malienses, ¿no? Todo esto, evidentemente, su salida natural es la piedra de salto, ¿no? El stepping stone, que es Canarias, para llegar a Europa, que es buscando una nueva vida. Y esa inmigración subsahariana de lo que usted habla, además de todas esas personas que esperan salir con un cayuco hacia Canarias, ¿debe contemplarse como un factor que afecte a la seguridad de la Unión Europea? Esto tiene una doble lectura, ¿no? La Unión Europea, los países de la Unión Europea, empezando por España, necesitamos inmigración. O sea, necesitamos inmigrantes. Y España es el país del año 90 y algo que hemos crecido, el segundo país que más ha crecido en población. Gracias a ella, pues la economía española como va, ¿no? Pero una inmigración controlada. Pero sí es cierto que en esos flujos no controlados de inmigrantes, pues hay de todo. Entonces, pues tenemos tráfico de personas, tenemos terrorismo islámico, y por tanto es un riesgo a la seguridad. Claro que lo es. Hay que controlar esos flujos, y por tanto no podemos permitir que África, que de algún modo está llamada, y se le llama la bomba demográfica, que estaba ya, de aquí a unos años entrarán los 2.500 millones de habitantes, como 1.700 y algo que tiene ahora, pues la salida a partir de cierto paralelo, sobre todo la parte del Sahel, su salida es al norte, no van hacia el sur, no van a Sudáfrica, sea Namibia o Kenia, ¿no? Y el norte, la puerta de Europa, en Europa ahora mismo, ese país se llama España. ¿Y qué potencias están ejerciendo un papel fundamental, influyente en el Sahel? Pues básicamente hay una gran penetración china, pero China está buscando otro tipo de intereses. Básicamente son económicos, su nueva ruta de la seda, la iniciativa de la Franja de la Ruta, con infraestructuras y asegurarse, pues sobre todo recursos minerales, que es lo que va buscando, o pesqueros, como por ejemplo en Senegal o en Mauritania, que tuvimos la suerte incluso de ver esos pesqueros que están además esquilmando el fondo marino, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Se quejaban las autoridades. Pero sobre todo es Rusia.
Rusia el otro día anunció que se iba a retirar de Mali. Hace creo que 3 días lo ha anunciado, pero bueno, ciertamente para nosotros del Instituto, nuestro análisis, la disección que hacemos de la situación en el Sahel es que se abre ha abierto un segundo frente a Europa para irradiarnos inestabilidad al bajo vientre europeo. En ese bajo vientre justo nos encontramos nosotros en esa bisectriz, que es España, y por tanto nos afecta y nos afecta muchísimo. ¿Y qué papel juegan también otros ingredientes, como puede ser las pandemias, señor Bados Nieto, como la que hemos sufrido en el año 2020, a finales de 2019-2020? Al margen de eso, la inteligencia artificial, también los ciberataques. ¿Cómo está influyendo todo eso a la seguridad y a la defensa? Que no sé si lo mismo es seguridad y defensa, todo igual hay que también establecer unas diferencias. Pues hay una diferencia. La defensa entra dentro del concepto de seguridad, ¿no? Es un concepto que se amplía con Buzan en los años 90, donde la seguridad se abre a otros ámbitos, seguridad alimentaria, habitacional, seguridad energética. La seguridad es un concepto muchísimo más amplio, ¿no? La cibernética, como bien ha dicho, son muchísimos elementos los que entran en la seguridad, ¿no? La defensa es algo más existencial, es defender la soberanía de tu país. La seguridad es algo mucho más amplio. Tocando justamente lo que usted me pregunta sobre la pandemia, cuando nosotros hablamos en la geopolítica, en el ámbito académico se habla de los cisnes negros, ¿no? Aquellos eventos que convulsionan el mundo, que son inesperados, sociopolítica o económicamente, como puede ser el 11S. La pandemia, sin embargo, para nosotros no es un cisne negro, es un rinoceronte gris. Es decir, estaba en la pradera, no le hicimos caso y nos invistió. ¿Por qué? Porque ya estaba recogido muchos documentos. De hecho, el Instituto Español de Estudios Estratégicos escribió, uno de los analistas, no mucho antes de la pandemia, el problema que podía representar un evento como este, ¿no? O sea que están ahí, obviamente nos ha afectado a todos porque convulsionó el mundo, como todos sabemos, desde el punto de vista económico, político, etcétera, y lo tenemos en todas las estrategias de seguridad. Bueno, quiero acabar esta entrevista con una frase con lo que usted también suele acabar alguna conferencia, porque alguna he podido ver a través de YouTube, y que dice: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos, de Antonio Gramsci. ¿Por qué esta frase? Pues porque nos encontramos en un momento de tránsito. O sea, el mundo pasa de una bipolaridad desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 89, implosiona la Unión Soviética, pasamos a una unipolaridad o Pax Americana, y a partir del 2006, donde los académicos quieren establecer donde estamos entrando en una carrera multipolar, asimétrica, policéntrica, como queramos. Estamos transitando hacia un nuevo modelo, un orden internacional diferente. En esos tránsitos, la historia nos dice que me parecieron monstruos. Antonio Gramsci lo dijo, su frase no es exactamente eso, él decía que en los interregnos aparecen los fenómenos mórbidos, era exactamente su frase, ¿no? Y en ese tránsito nos encontramos. Me gusta en mis conferencias tratar de poner una nota positiva, pero ciertamente hay que, de algún modo, concienciar a la población que encontramos en momentos de tránsito, momentos de cambio, y que son peligrosos siempre. Bueno, pues será también un placer escucharlo esta tarde a partir de las 8 en el Círculo de Amistad 12 de enero de Santa Cruz de Tenerife, con esa presentación de Cuadernos de Estrategia 229, Panorama Nuclear Global. Víctor Bados Nieto, gracias por acompañarnos aquí en la Radio Pública Canaria. Gracias por invitarme, y es un placer. Gracias. Gracias, buenos días. Llegamos a los 8:02 de la mañana, nos quedamos ya con el boletín informativo. Caja 7.